entonces pues a proceder a instalar pues la cátedra que podemos llamar del ceremonial o de la magia ceremonial. Ya tenemos la cátedra de teurgia, que ha sido bien explicado el sentido de la palabra teurgia, pero ahora queremos estudiar la magia ceremonial en sí, ¿no? Los rituales. Como yo les decía, la misa católica parte de un hecho histórico concreto. Ahí no hay vacilación, no hay duda. Otros grupos cristianos también parten de ese hecho concreto. Nuestra ceremonia cósmica, si yo le preguntara a los que participan y a los que ya tienen la ordenación para oficiar, ¿cuál es el hecho concreto? Yo creo que vacilaría en contestarme. La ceremonia en sí pues no presenta el hecho concreto. Usamos el Padre Nuestro del Maestro Jesús, que por cierto hay mucho que hablar al respecto. La única frase afirmativa del Padre Nuestro es la primera frase: Padre Nuestro que estás en el cielo. Lo demás son peticiones, son súplicas. Santificado sea tu nombre, es una súplica. Que sea tu nombre. No es que es, sino que sea, es una súplica. Venga a nosotros tu reino, es una súplica, ¿no? Esa primera frase es muy poderosa cuando se estudia desde el punto de vista del verbo, del sonido, del mantra, de la palabra, ¿no? Y le confiere al resto del Padre Nuestro un sentido muy profundo. La oración universal que nos presentó nuestro muy sublime Maestre, yo digo que complementa al Padre Nuestro. Cuando decimos santificado sea tu nombre, yo creo que los que pronuncian esa oración no pueden explicar en qué consiste santificado sea tu nombre. Santificar el nombre de Dios. ¿Cómo se santifica? En la primera parte de la oración universal, allí está la respuesta, ¿no? 4 frases que no tienen verbo: bendito Dios misericordioso, Padre unimúltiple del universo, etc. Cuando le agregamos a la palabra Dios esas 4 frases, la estamos santificando. Porque al pronunciar la palabra Dios a secas puede ser una falta de respeto, usarla como un nombre corriente. Cuando uno saluda al presidente de un país, uno no le dice hola fulanito de tal, uno dice excelentísimo señor presidente de la República, para manifestar el respeto que merece el que encabeza la nación, ¿no? Y así debiéramos decir con Dios: venga a nosotros tu reino. Yo pienso que si Dios les dijéramos eso, Dios nos contestaría: si yo pongo el reino, ustedes lo van a contaminar, lo van a dañar, van a ir a la guerra, tienen vicios, se pelean unos con otros, han hecho del amor un desastre. No les establezco el reino hasta que practiquen las normas como deben conducirse un pueblo digno del reino de Dios. Y en la segunda parte de la ceremonia cósmica podemos observar reglas, el reglamento humano para establecer el reino de Dios. Cuando decimos en esta hora solemne, como continúa, nuestros corazones están saturados con tu amor. Los corazones humanos deben estar saturados del amor de Dios, que debe prevalecer sobre el amor humano. Tantas canciones ofreciendo amor para siempre, esto, aquello.
y a la hora de la verdad no resulta, ¿no? Porque se descarta el amor a Dios que debe estar por encima. Ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Ya leímos el Evangelio de San Lucas que salió abierto al azar. Lo que es el amor verdadero, ahí está la regla. Muy difícil, la gente no tiene esa costumbre. Solamente ama al que te ama, pero a tu enemigo no lo quieres amar, etc. Y así va pues en la adoración universal, la segunda parte, haciendo expresiones que son propias pues, de un reglamento para que Dios acepte restablecer su reino, el reino de los cielos en la tierra, que decía el Maestro Jesús que está en cada uno de nosotros, pero está latente, está dormido. Si practicamos el reglamento, la Constitución de los Estados Unidos del universo aplicada a la tierra, entonces sí se puede recuperar esa armonía original. Bien, creo que por ahora es suficiente material, suficiente alimento, no dar mucho porque se pueden indigestarlo y luego andan estreñidos mentalmente. Con lo que hemos comentado pues y lo que hemos leído, tenemos material para rato. Espero que sean tomadas en cuenta estas palabras, estas expresiones, para practicar la ceremonia, la sintonización o antenaje, con todas las de la ley, cada vez con más profundización y más aporte a la sociedad, porque cuando hacemos la ceremonia, lo hacemos con el propósito de que irradie la energía a la sociedad y no guardarla para uno. Bien, sea esta primera plática una introducción al estudio de los rituales, de la magia ceremonial, de las misas y demás cultos que se hacen y que se han preservado a través de las religiones, pero ha faltado el saber. La era de Piscis se basó en el creer. Basta con que creas, no hagas preguntas porque es un misterio, pero estamos en la era del saber, la era de la ciencia, de la investigación, de los vuelos espaciales, de penetrar en los misterios del átomo. Entonces, todo esto que se ha conservado en las religiones y que son expresiones parciales de la religión universal debe ser llevado a la investigación, a la experimentación, a la comprobación de que esto realmente funciona. Porque las nuevas generaciones estaban acostumbradas a estudiar desde niños, ¿no? A que le expliquen los misterios del átomo, del universo, de la biología, de la anatomía humana, etc. ¿no? Y en la religión todavía están en el espíritu del creer y de que todo es misterio, entonces hay cierto rechazo, ¿no? Vemos que los conventos, los monasterios están con menos gente participando, ¿no? Los templos de ahora son las universidades, son los monasterios de ahora. ¿Cómo se adoptará la ceremonia cósmica a los nuevos tiempos? ¿Cómo encontrará la participación de las nuevas generaciones? Con lo que estamos haciendo a partir de este momento, explicando la parte, digamos, científica, o sea, la lógica, el método operativo, ¿no? Y las consecuencias, qué efecto produce, etc. De esa manera, las nuevas generaciones van a aceptar, porque se basa en un conocimiento. Las nuevas generaciones están yendo algunos por las drogas alucinógenas, ¿no?
porque están buscando algo allí que no le ofreció la religión, ni la universidad siquiera. Van con los chamanes en el Amazonas, los civilizados, con toda su ciencia, están insatisfechos, están cansados de la rutina, de un mundo sin espíritu, de un maquinismo absurdo, y van a la selva a buscar a los chamanes, a los no civilizados, entre comillas, a pedirles respuestas, a pedirles el agua de la sabiduría, porque están sedientos en sus pueblos, están vacíos. Entonces, a través del conocimiento. Y eso es lo que la bandera del avatar de la era del Acuarius, el doctor Sereno de la Ferrier, es el saber. Entonces nos entregó 100 obras, más de 100 obras, escritos, largos y pequeños, sometidos a estudio. Ahí está escrita la palabra del avatar, de un mensajero celeste, anunciando un acontecimiento cósmico que afecta a la Tierra. Entonces sus palabras están escritas y ahí podemos analizarlas. No son palabras que se transmiten oralmente, que sí hay la transmisión oral, pero la confirmación y la base, el escrito, el texto. Por eso la palabra es importante. De manera pues que vamos a llamar a las nuevas generaciones a que reciban lo que la universidad no les da y las religiones hasta ahora no han dado. Yo hablando con un sacerdote, yo le decía, mire, hermano, este templo que solamente se usa para la misa y del resto está cerrado, debiera ser una escuela, debiera haber cursos todo el día, enseñando lo que guarda su religión, explicando, contestando preguntas, sin usar la palabra misterio, que sí existe el misterio. El tercer mensaje del maestro se llama los misterios revelados. Los misterios hay que revelarlos. Él explica, el maestro explica lo que es el misterio, ¿no? Y cómo revelarlo. Yo mismo desde niño pues me acostumbré a estudiar también, y participando en la religión de mis padres, la religión católica, tuve experiencias interesantes, internas y externas, y revelaciones que recibí. Pero acostumbrado a estudiar desde niño, eso no me llevó a mí a un convento, sino buscando la forma de entender lo que me había ocurrido, lo que había recibido. Desde la preparación para el catecismo, fue muy hermosa la experiencia. Y entonces desde los 15 años me acostumbré a investigar la parte esotérica. A los 18 años entré a una orden esotérica, y a los 20 años tuve el encuentro con el maestre espiritualmente y con el hermano mayor en Caracas, ya directamente. Sí, está bien. Para eso tenemos que conocer nuestro horóscopo, nuestra carta natal, ¿no? Entonces la ceremonia empieza con Mercurio. Debemos ver dónde está mi Mercurio en mi horóscopo natal. Yo lo tengo en el medio cielo. Entonces yo vibro con la primera parte de la ceremonia a través de Mercurio en el medio cielo en Piscis, o sea, en forma devocional por Piscis, intelectual por Mercurio. Entonces yo he estudiado la oración de los 33 estados, lo que encierra, que son unas
fórmulas de la ciencia de Dios, lo que está guardado ahí. La ceremonia empieza directamente conectándose con el plano divino a través de la oración de los 33 estados. Y así, cada parte de la ceremonia, uno estudia cómo conectarse de acuerdo con la correspondencia que uno tiene en su horóscopo con el planeta que corresponda a la parte de la ceremonia. Entonces es como una identificación y armonización con la ceremonia a través de la tónica de uno, a través de la vibración interna que uno tiene, de acuerdo con la herencia cósmica, porque uno recibe herencia no solamente de los padres, sino que uno tiene la herencia de Dios, la herencia cósmica, a través de las posiciones planetarias a la hora en que hemos nacido. Y uno trae su propia herencia, no solamente la herencia de los padres, sino en el código genético está la herencia personal de uno, de vidas anteriores, y la herencia cósmica, el mandato divino manifestado a través del ordenamiento cósmico, que es como se cumple la voluntad de Dios, a través de la luz de los cielos. Se expresa el verbo divino. No es necesario vestir de blanco. En la variedad está el gusto. Cuando hay diferentes colores en la ceremonia, es más universal. Puro blanco, entonces ya no es universal. El grupo, pues, se van hacia un lado nada más. Aunque el blanco contenga todos los colores. Pero en la manifestación, los colores son los que le dan vigencia a la luz. La luz en sí no tiene color, ni es blanca ni es negra, es luz, como lo vemos en la luz del sol. La luz del sol no es blanca ni amarilla, parece amarilla y se descompone en el arco iris, pero eso es por la atmósfera, ¿no? Pero la luz en sí es pura. Entonces, evitar eso del abuso del blanco. En la tradición maya se dice que el blanco en sí es inerte, es un color frío, la nieve es blanca, no tiene vida, es frío. Y para darle valor y vida al blanco hay que agregarle el color. Entonces yo en mi cinturón tiene dorado. Ese dorado resalta el valor del blanco, dorado. Puro blanco, entonces no tiene fuerza, no vibra el blanco. Para eso hay que estudiar el sonido, ¿no? Hay que estudiar la música, las notas musicales. Hay composiciones muy interesantes en este sentido. Entonces cada uno debe ir a la ceremonia con colores claros preferiblemente, pero con colores al gusto de cada quien, que se sientan bien con el color que llevan. Hay personas que tal vez no les gusta el blanco y se lo quieren obligar a vestirse de blanco, pues está incómodo, ¿no? Nosotros en nuestra orden, a partir del segundo grado, usamos el blanco en la ropa, ¿no? Pero como ha faltado el estudio, porque ha sido la iniciación elemental, la primera iniciación de la escala somática, sin mayor estudio se han practicado las disciplinas. Yo le hago preguntas a los practicantes de yoga y profesores de yoga y veo que no han profundizado en el sentido original del yoga, como el maestro explica en su obra Yug Yoga Yogismo, una tesis de psicología. El yoga es psicología, no es anatomía. Entonces, pues,
no abusar del color blanco. Y el blanco, en lo que usamos la disciplina del blanco, siempre incluir el color. Yo siempre lo he hecho. Desde que los mayas me dijeron eso, yo con más razón incluyo el color en mi vestidura. Ahora, como estoy en la etapa de yutana, de no disciplina, yo puedo usar el color que yo quiera, el traje que yo quiera. Uno hasta el sexto grado hace las prácticas por disciplina. Al llegar a la tercera etapa del sexto grado, que es el yutana, el sexto grado tiene 3 etapas. El yutana no disciplina. Ya uno no hace las cosas por disciplina, sino por el estado espiritual de conciencia, el nivel de madurez de conciencia que alcanzó, lo vas a manifestar, ¿verdad? Tienes libertad para hacer lo que tú quieras. Te puedes dedicar a los negocios, a viajar, a pasear, a estudiar, a lo que tú quieras. Porque ahí tiene que manifestarse a qué altura espiritual llegaste durante todo el sendero. El hermano mayor decidió determinada línea de acción. En el yutana, el maestro decidió, yo decidí con toda libertad. En el yutana, y nuestro actual rector, Carlos Moisés Michan Amiga, él también tomó una decisión. Y eso no se puede meter nadie puede criticar, tiene que respetar el estado de altura espiritual que la persona alcanzó. El que quiera criticarlo tendría que ofrecer algo mejor. ¿Usted quiere criticar a ese maestro? A ver, usted está más alto que él, entonces, a ver, demuéstrelo. ¿No? Y no criticar por maldad, por hacer daño. Bien, pues hay que estudiar. Vamos a estudiar bueno, se habla de cromoterapia, pero eso es para curación, ¿no? Vamos a estudiar la ciencia de los colores, ¿no? Las vibraciones, colores, vibración. Los 5 sentidos trabajan con vibraciones. El sabor es vibración, el aroma es vibración, el color es vibración, el tacto también es vibración, estamos tocando, vibra. Realmente no se conecta una célula de un dedo con el otro dedo. Hay un espacio allí invisible para nosotros. Lo que se está tocando es la vibración, el magnetismo, digamos, ¿no? Entonces, quiero invitar más bien a que se estudie pues la ciencia de los colores desde el punto de vista esotérico, científico, y desde el punto de vista del arte. El maestro escribió El arte en la nueva era, que yo digo que es el libro menos atendido y el libro menos entendido de las obras del maestro. Y allí él nos invita pues a la investigación de las vibraciones. El primer capítulo está dedicado a la literatura, o sea, al arte de la palabra. El arte de condensar los pensamientos por escrito, el arte de transmitirlo por la palabra hablada, en la literatura, ¿no? Es el primer capítulo muy importante, porque ya cuando vamos a estudiar los colores decimos color azul, usamos la palabra. Tenemos que entender de dónde viene la palabra azul para identificar un color, porque azul en español, ¿no? En inglés no se dice azul, se dice blue. Uno dice en inglés blue y uno se le viene a la mente el color azul. En español decimos azul, entonces
¿Por qué le pegamos esa palabra al color azul? Tenemos que tener conciencia de eso. Entonces nos damos cuenta, pues, de la etimología de las palabras, del origen, de dónde salió eso que el color azul se debe llamar azul. ¿Por qué no se llama verde o amarillo? ¿De dónde? ¿Quién inventó esas palabras para identificar un color? ¿No? Al estudiar el origen del sonido, entonces nos comprendemos mejor a nosotros mismos. Entonces, para la ceremonia cósmica, que vengan de negro, que vengan de gris, que vengan de... Yo sugiero traer colores claros, pero el que le guste un color vivo, rojo, pues puede venir, porque la ceremonia, ya lo explicó el maestro, es para todos los gustos, para todos los credos. No podemos imponer una norma, ¿no? Sino solamente la conducta culta, respetuosa durante la ceremonia, ¿no? El negro no es un color, es ausencia del color. El blanco se considera un color, pero más bien podemos decir el génesis de los colores, ¿no? Y el negro sería el apocalipsis, ¿no? El génesis, el comienzo de los colores, parte del blanco. Y el blanco, ¿de dónde viene? Viene de la luz. La luz pura no tiene color. Y el negro es el fin del color, ¿no? Es la llegada, la meta concreta, digamos. Todos los colores se juntan en el negro. Usted combine en acuarela amarillo, blanco, negro, amarillo, blanco, azul, verde, etc. Y sale algo negruzco. En ese negro hay algo interesante que estudiar, ¿no? Entonces, ¿esa ausencia de color o todos se juntan en el negro? Todos los colores. Es ausencia a la vista, ¿no? Pero en el blanco están presentes los colores y en el negro están presentes los colores. El color es eterno. Todo lo que existe, todo lo que tiene forma es pasajero, es transitorio. El cuerpo humano es transitorio, eso se acaba. Inútil querer ser inmortal con este cuerpo. Eso sería un absurdo, una locura. Pero la fuente de la forma, que es la vibración, es eterna. Alguien preguntaba, un científico preguntaba a los demás científicos, ¿cuándo empezó el tiempo? ¿Y cuándo se acabó el tiempo? Y él decía, yo presiento que el tiempo es eterno, ni comenzó ni se acaba. Yo le hice ese planteamiento a un científico aquí y él trató de defender la tesis establecida actualmente por la ciencia, ¿no? Pero no es... Ese es un tema que es un tema nuevo para la ciencia, lo del tiempo y el espacio. La ceremonia, para mí, en lo que yo quiero llevar adelante con la ceremonia, los que asistan deben tener una preparación básica, asistir a un curso, para que entiendan lo que se está haciendo. Porque si lo abrimos al público demasiado abiertamente, muchos no entienden, se distraen, como dice el maestro, piensan en otra cosa y piensan, yo no estoy de acuerdo con lo que está haciendo con aquello, y eso totalmente daña la ceremonia. Entonces, de ahora en adelante vamos a establecer cierto curso básico para los interesados en ir a la ceremonia. El maestro dice que a las personas que se acercan por primera vez, no invitarlos a ceremonias, ni sintonización, ni antenaje, sino invitarlos a actividades sociales y culturales. Porque si le invitan a una ceremonia, dicen, esta es una nueva religión, yo tengo mi religión, no me interesa. Pero si le invitan a una actividad social o cultural, entonces sí se pueden interesar, ¿no? Pueden participar. Y ese es un error que se ha cometido en el principio, queriendo presentar la ceremonia como lo más
relevante, lo más importante que se está haciendo. El maestro hace una crítica en las circulares al respecto. Para la sintonización o antenaje, pues eso lo hace cada quien en su casa, con su familia o con algunos que quiera invitar, que le explique bien de qué se trata. Se abre al público, pero estamos en la época del saber. No queremos creyentes sin base. La creencia en la era de Acuarios tiene que iluminarse con la sapiencia. No es que se va a acabar la creencia. Siempre habrá creencia, dijo el hermano mayor, porque no todo lo podemos saber. En algunas cosas no nos queda más que creer. Yo creo que va a llover, yo creo que esto, que pero la creencia en la edad del saber se ilumina con la sapiencia, con el conocimiento. Debemos ser exigentes en eso con nosotros mismos. Buscar siempre el saber. Y el que la paz sea con todos, para toda la humanidad, que cesen las guerras que todavía quedan remanentes de la era de Piscis. El último tumor que queda de odio todavía está derramando su pus, pero es un proceso curativo. Paz. In la Demos gracias al favor de la vida.